Buenas tardes, soy Concepción Blasco, como veis, y soy profesora del módulo de víctimas de violencia, junto con la doctora Sabal. Y en este caso me corresponde hablaros en esta conferencia de un aspecto en el que rara vez comentamos. Y creo que, sobre todo para vosotros, que sois alumnos de máster, os puede resultar bastante interesante cómo una investigación ha ido evolucionando en el tiempo y por qué. Es decir, por qué ha sucedido eso y qué son los retos que nos vamos planteando una vez vamos contestando unas preguntas, se nos van planteando otras. Así que, en este caso, vamos a hablar de la evolución de una investigación en neurocriminología respecto a los efectos de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja hombre-mujer sobre la salud de las víctimas. Comenzamos. Y en un principio, para enmarcar brevemente, porque este no va a ser el objeto de esta conferencia, un poco que también nos habrá hablado también además la doctora Zabal en su grabación, nosotras conceptualizamos, nuestro equipo de investigación conceptualiza la violencia de pareja como un estrés psicosocial crónico que implica una amenaza, una disminución del control por parte de la mujer y un descenso también de la predecibilidad, es decir, que le resulta difícil predecir. Todo ello tiene un impacto negativo en la salud, en el que evidentemente tiene consecuencias tanto en la salud mental como en la salud física, como en los sistemas fisiológicos, como veis ahí. Ahí no lo podéis ver muy bien, pero aquí precisamente también hay una flecha de ascenso, es decir, se da un incremento de la incidencia de trastorno de estrés postraumático, de depresión, de ansiedad. Después, en cuanto a la salud física, se da una valoración negativa del estado de salud. Eso quiere decir que valoran subjetivamente su estado de salud las mujeres víctimas como más negativo. Se da una alta incidencia de síntomas físicos y también de enfermedades. Ello da lugar también a un uso más frecuente de los servicios de salud, con el consiguiente, evidentemente, gasto sanitario. Después, por otro lado, tenemos en cuanto al sistema inmune, también se puede ver cuál es la respuesta celular y la respuesta humoral. Este hecho ha sido bastante poco estudiado en mujeres víctimas, os tengo que decir. Y después, por otro lado, la respuesta del sistema endocrino, la respuesta del eje hipotálamo-hipofisario adrenal, como por ejemplo que da como resultado la segregación de cortisol y de la de epiandrosterona, de la cual iremos hablando a lo largo de la conferencia. Bien, en un principio, para que podáis ir entendiendo todos los pasos y cómo hemos ido diseñando el estudio, aquí tenéis una breve introducción para que no os pille de sorpresa. Lo voy a hacer muy breve y muy sencillo porque esto puede ser muy complejo y los diseños también, y como que en esta investigación precisamente hemos ido dando saltos, ahora veréis cómo y por qué, de la transversalidad al longitudinal y después vuelta a la transversalidad, y ahora veréis por qué todo esto ha tenido esta evolución. Bien, en un principio, vamos aquí, como veis, tenemos los tipos de estudios se pueden clasificar en 4 tipos de ejes. Por un lado tenemos el eje 1, que es la finalidad del estudio. Básicamente aquí tenemos una relación, es decir, cuando establecemos un estudio analítico va a establecer o intentar establecer relaciones causa-efecto entre sus variables, o por otro lado tenemos los estudios descriptivos. Estos normalmente suelen ser los estudios de prevalencia o de incidencia, es decir, describen en una determinada población las características que se dan, o en una muestra. Por otro lado, tenemos el eje de lo que son las secuencias temporales, como veis aquí, y en este caso tenemos, por un lado, los estudios transversales, que son básicamente aquellos estudios de una medida en un momento determinado y ya está, y por otro lado, los estudios longitudinales, que mínimo tienen que tener 2 medidas. Algunos tienen hasta 3. Bueno, más. Pero normalmente, es decir, si no contiene 2 medidas y es a lo largo del tiempo, no son considerados longitudinales, evidentemente.
Así que básicamente en los transversales se examina la relación de una variable con otra. Normalmente los transversales suelen ser estudios descriptivos también, porque ahí establecer relaciones causa-efecto es bastante complejo y estadísticamente muy poco significativo. Y en cambio los estudios longitudinales permiten tanto hacer estudios descriptivos como sí que permiten establecer este tipo de relaciones causa-efecto entre sus variables. En cuanto al eje 3 podemos tener aquí el control de la asignación de los factores de estudio, y en este sentido tenemos lo que son los estudios experimentales, en los cuales sí que se intentan controlar las variables para ver cómo se comportan, aislándola en la medida de lo posible de las variables que les puedan estar afectando. O, por otro lado, tenemos los estudios observacionales, en los cuales el investigador directamente observa y analiza y mide las variables que están teniendo lugar, pero sin manipularlas. Directamente observa lo que se ha producido en este tipo de estudios. Después, en cuanto al inicio del estudio, el último eje, el eje 4, tenemos el inicio del estudio en función o en relación a la cronología de los hechos. Y aquí tenemos lo que son los estudios prospectivos y los estudios retrospectivos. Los estudios prospectivos, el diseño es básicamente el diseño es anterior a la consecución de los hechos, y en el retrospectivo aquí el diseño es posterior a los hechos, es decir, que partimos de un punto y miramos hacia atrás, y en el retrospectivo partimos de un punto y vamos a ver qué ocurre de ahora en adelante, un poco para que lo entendáis. Bien. Nosotros básicamente os lo voy a ir explicando, voy a intentar encajároslo aquí, pero os lo voy a ir explicando esta evolución en función de la secuencia temporal, básicamente porque le da sentido a toda la evolución. Bien, en este caso, como os he dicho, que vamos a hablaros de diseños transversales y de diseños longitudinales, y como veis aquí hay una secuencia temporal. Sí, por lo tanto vamos a tener también un estudio longitudinal, y en este caso ¿qué secuencia causal? Es decir, vamos a ir a la causa-efecto o viendo el efecto a su causa. Bien, en este caso nosotras hemos hecho este tipo de estudio en el que el criterio de formación del grupo es el propio efecto, ¿vale? Es decir, nosotras hemos agrupado los grupos en función del efecto que ha tenido los hechos en la población, en la muestra que hemos estudiado. O, por ejemplo, también podemos llamarlo la presencia de una determinada enfermedad. En este caso veréis que va a haber dos tipos de variables independientes, pero en un principio es, por ejemplo, el tipo de violencia ejercida del agresor contra la mujer. Un poco para que tengáis la información, los estudios de cohortes, el grupo, las cohortes se establecen en función de la exposición al factor de estudio. Normalmente suelen ser, de la mayoría parte de los estudios de cohortes que he visto han sido normalmente prospectivos, que también los hay retrospectivos, pero normalmente se establece una cohorte y a partir de ahí se estudia su evolución en el tiempo, viendo a ver cuál va a ser su exposición a un determinado factor. Ahí tenéis, si queréis conocer un poco más extensamente lo que os he explicado, ahí tenéis un enlace que os puede ayudar y que de alguna manera os explica con mayor detalle estos esquemas. Bien, así partimos del diseño del estudio. Muchas veces me escucharéis hablar del diseño transversal. En realidad es un estudio longitudinal, pero partimos de un primer momento, de tiempo 1, y evidentemente no nos esperamos a analizar los datos cuando completamos el longitudinal. Nada más tuvimos los primeros datos, comenzamos a analizarlos. Por eso lo tratamos como un estudio transversal en sí mismo, tiempo 1. Y después, al cabo de 3 años, volvimos a realizar una segunda medida, y esa segunda medida la llamaremos tiempo 2. Y básicamente ahí se retomó el contacto con las mujeres a nivel telefónico y volvimos a medir. Ahora veremos qué ocurrió con esas muestras. Bien,
Ello dio lugar, evidentemente, a muchísimas variables, a muchísimos datos. Creo que ya no las tenemos ni cuantificadas, pero bueno, no os mentiría si os digo que alrededor de unas 500. Bien, así que teníamos y tenemos muchos datos que todavía hoy continuamos analizando. Bien, así que en un principio ese estudio transversal, la investigadora principal era la doctora Manuela Martínez Ortiz, y fue llevado a cabo entre 2000 y 2002 y vimos, es decir, la variable independiente, como ahora os explicaré, era la violencia de pareja y en función de estudiamos la evaluación de la salud en las mujeres víctimas. Estudiamos la salud mental, la salud física y obtuvimos medidas para medir la respuesta del sistema endocrino y la respuesta del sistema inmune. Todo esto dio lugar a una serie de publicaciones primigenias de este estudio transversal en el que nosotros comenzábamos a analizar los datos, sobre todo a nivel descriptivo, porque en un principio nosotros, evidentemente, un investigador tiene que conocer los datos y eso dio lugar a estas publicaciones. Esta es de 2005. Esta publicación en concreto que tenéis aquí ha sido una publicación que ha tenido un alto impacto en la comunidad y que está siendo altamente citada todavía hoy, y ahora ya de 2006 es una investigación relativamente antigua, pero que está teniendo mucho impacto por toda la información que ofrece. Y esta es la publicación que dio lugar a los primeros análisis del sistema endocrino y está en relación a los resultados obtenidos del sistema inmune, a los cuales voy a ir haciendo referencia a lo largo de esta exposición. Bien, así que partíamos de unos objetivos que más o menos ya os he establecido. Os recuerdo un poco para que afiancéis un poco y sepáis un poco y recordéis qué son las variables dependientes e independientes. La variable independiente, en nuestro caso, en este primer estudio transversal, fue el tipo de violencia y básicamente es una variable o los niveles de una determinada variable que se controlan para ver qué efectos tienen las variables dependientes, las cuales se van a medir, y si hay diferencias entre esas variables dependientes en función de la variable independiente. Evidentemente, en cuanto a la variable dependiente, sus valores variarán en función de los niveles de la variable independiente. Es decir, se espera que este tipo de variables sean diferentes en función del tipo de variable independiente de que se trata. Así que nosotras como variables dependientes las tenéis aquí y teníamos como variable independiente mujeres víctimas de violencia psicológica y mujeres víctimas de violencia física y psicológica. También, finalmente, es decir, incluso nosotros tenemos unas variables dependientes establecidas, pero también uno de nuestros primeros objetivos era comprobar, una de las primeras hipótesis también, era si ambos tipos de violencia cómo se comportaban. Nosotros habíamos establecido unos niveles de violencia que en un principio podríamos pensar, porque eran diferentes, las mujeres de violencia psicológica no tenían violencia física, si ello implicaba gravedad. Por lo tanto, nos preguntábamos si era tan perjudicial para la salud un tipo de violencia sobre otro. En aquel momento no existía a nivel nacional tantos estudios como existen ahora, como por ejemplo conocéis ya los estudios de la macroencuesta del Instituto de Aranjuez y del Observatorio, y entonces era uno de los primeros estudios que se hacía en nuestro país. Esto ya se había hecho en Estados Unidos y con otro tipo de poblaciones, pero no aquí en España de esta manera tan sistematizada. Por lo tanto, no sabíamos qué íbamos a obtener con muestra nacional. Bien, así que como ya sabéis, y os lo voy a repasar rápidamente para no cansaros, porque entiendo que ya la doctora Sabay de alguna manera ya os lo ha explicado. El diseño de estudio, nosotros obtuvimos las muestras, las mujeres víctimas de violencia fueron obtenidas de los centros Mujer 24 horas, repartidos por toda la comunidad, por Valencia, Castellón y Alicante, y las mujeres control, por eso recordar un poco el diagrama que hemos visto en la diapo
disculparme que ahora la pongo en esta diapositiva, ¿vale? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ir al efecto, ¿vale? Y nosotros utilizamos un estudio de casos y control. Bien, volviendo aquí, bien, como veis, aquí tenemos a todas ellas, teníamos unas mujeres víctimas, y que es lo que en el diagrama aparece como casos, y unas mujeres control, que eran mujeres que estaban en una relación de pareja pero que no habían sufrido ningún tipo de violencia por su parte. Para ello utilizamos una serie de entrevistas estructuradas y de cuestionarios, además de obtener muestras de saliva. Bien, un poco los cuestionarios que se emplearon, obtuvimos una serie de datos demográficos, como son la edad, el nivel de educación, el estado civil, empleo, ingresos, número de hijos, en fin, una batería de datos sociodemográficos bastante amplia. Por otro lado, también obtuvimos mucha información respecto a las características propiamente de cada tipo de violencia, y también en cuanto a la evaluación de la salud mental y salud física. Para ello empleamos tanto cuestionarios estandarizados como también historiales clínicos. Así que utilizamos el inventario de estado y estado rasgo y el inventario de depresión de Beck, y también la entrevista semiestructurada de trastorno de estrés postraumático de Cheburua y colaboradores. Y por otro lado, evaluábamos la incidencia de 35 síntomas físicos durante el último año y a lo largo de su vida, pero normalmente siempre utilizábamos las medidas más recientes, y también la incidencia de las enfermedades. Bien, en cuanto a las muestras de saliva, como tenéis aquí, bien, las muestras en un principio, para que obteníamos 10 tubos de saliva por mujer. Me gustaría comentaros lo costoso que esto es para un investigador, obtener 10 tubos de saliva por mujer. Nos costaba muchísimo que las mujeres se adhirieran a este tipo de recogida de muestras, porque lo hacían ellas entre las 8 y las 9 de la mañana durante 4 días consecutivos, y entre las 8 y las 9 de la noche durante 4 días, esos mismos días consecutivamente. En el último día también controlábamos por, bueno, si eran mujeres que tenían la menopausia, no importaba cuando empezaran, pero si eran mujeres que estaban en edad fértil, sí que tenía que ser al 4º o 5º día después de haber iniciado la menstruación, para controlar el nivel de estrógeno. Por lo tanto, el 4º día iniciábamos también la recogida, aparte de del cortisol y de la dehidroepiandrosterona, también iniciábamos la evaluación del sistema inmune. Después, posteriormente, 2 semanas más tarde, había un día en el que se recogían las muestras también en los mismos momentos del día, que eran el retest para evaluar el sistema inmune. Este día representaba, os digo, por las complicaciones que puede representar una investigación, representaba bastantes problemas porque es un día descolgado del resto, entonces había que recordar a las mujeres y muchas veces olvidaban, por eso normalmente las muestras del sistema inmune se recogían en menor medida por el olvido de las mujeres, con el consiguiente impacto en la investigación. Bien, una vez eran recogidas, las mujeres las almacenaban en su congelador y después las traían, si eran mujeres víctimas, las traían al centro. Allí eran almacenadas y después nosotras las traíamos a la facultad para ser almacenadas a menos 21 grados en los congeladores. Y posteriormente, dada nuestra colaboración con laboratorios de Estados Unidos y de Cambridge, en Reino Unido, allí fueron analizadas las muestras de los sistemas fisiológicos. Las del sistema endocrino, el cortisol y la dehidroepiandrosterona, se llevaron a Reino Unido, y las del sistema inmune fueron analizadas por el doctor Christopher Koo en Madison, Wisconsin. Bien, si estáis familiarizados un poco con los métodos de investigación, bien, aquí básicamente nosotros se utilizó 2 tipos en ambos casos 2 tipos de métodos. En un caso fue para la dehidroepiandrosterona, el radioinmunoensayo, perdonad,
y por otro lado para el cortisol los ensayos ELISA. Ahí tenéis un poco las siglas, responden al ensayo ensayo de enzima enlazada inmunoabsorbente. Así que ambos se basan en el principio competitivo, antígeno-anticuerpo, en el que antígeno, como su nombre indica, es anticuerpo generador, y los antígenos en sí mismos no es que produzcan los anticuerpos, como sabéis, pero los anticuerpos sí que aparecen en presencia de los antígenos, y estos anticuerpos identifican y neutralizan los elementos extraños y se sintetizan en los linfocitos B. Básicamente estos anticuerpos también los podréis conocer muchas veces como inmunoglobulinas. Bien, así que básicamente, como veis, se utilizaron estos tipos de métodos, y para el sistema inmune lo que nosotras realizamos fue testar la capacidad de neutralización del virus del herpes simple, con lo cual aquí se medía la cantidad de los anticuerpos que las mujeres habían generado frente al antígeno, que era, en este caso, era el virus del herpes simple. En este caso fue un ELISA indirecto. Bien, ahora ya en la primera muestra, en el estudio transversal, como tenéis aquí, teníamos tres grupos diferentes. Por un lado, las mujeres control, que no tenían violencia, teníamos 52, mujeres víctimas de violencia psicológica, 55, y mujeres víctimas de violencia física y psicológica. Así que hacía un total de 182 mujeres. Bien, vamos allá con estos primeros resultados de este estudio transversal o de tiempo 1. Bien, básicamente aquí, como veis, teníamos tres tipos de violencia y empezamos a ver qué tipo de interacciones se daban entre ellas. Evidentemente nos dimos cuenta que la violencia física siempre era concomitante a la violencia psicológica, por eso siempre decimos los dos nombres juntos, porque van unidos, es decir, que puede parecer que yo siempre suelo decir en clase o cuando tengo ocasión que es muy difícil que alguien te agreda físicamente y que evidentemente no te esté diciendo algún insulto, ¿no? Entonces ahí ya podemos determinar que todas las mujeres víctimas de este tipo de violencia también lo son de la otra. Además, estas mujeres víctimas de violencia física y psicológica, un tercio de ellas eran también agredidas sexualmente por parte de su pareja. Pero, curiosamente, las mujeres víctimas de violencia psicológica que no tenían violencia física, un 16% de ellas también eran concomitantes con violencia sexual por parte del agresor. Así que, básicamente, como podéis ver, la violencia física va unida a la psicológica siempre y, de alguna manera, es decir, puede ser o no concomitante con la sexual, y la violencia psicológica también puede ser concomitante con la violencia sexual. Bien, aquí tenéis una serie de ejemplos de actos que nosotras registrábamos para clasificar si eran víctimas de violencia física. Como veis ahí, pues puñetazos, bofetadas, patadas, empujones, inmovilizaciones, apretones, zarandeos, y también, a su vez, el uso de medios coercitivos como eran lanzamiento de objetos, el uso de arma blanca, armas de fuego o cualquier tipo de objeto que pueda ser coercitivo en contra de la mujer. Aquí tenéis unos primeros resultados para que veáis los más frecuentes, es decir, en un primer momento, uno de los más frecuentes, como tenéis aquí, son los empujones. Después le siguen las bofetadas, los puñetazos, los intentos de estrangulamiento, ¿vale? Porque si fuera un estrangulamiento propiamente dicho resultaría en muerte, y un 36% de lanzamiento de objeto y un 40% de patadas. Bien, en cuanto a la violencia psicológica, tenéis aquí pues los actos que nosotras registrábamos, y aquí entra
entra todo, pues todo los actos de control a la mujer, los insultos, las humillaciones, los menosprecios, cualquier tipo de amenaza, la persecución y el acoso, tener en cuenta que algunas mujeres podían estar también separadas en el momento de la entrevista, chantaje emocional, chantaje económico, indiferencia, es decir, o sea, no hacerles caso a sus demandas, abandono emocional, abandono económico cuando ellos controlaban el dinero, gestos amenazantes, es decir, que existía una amenaza de que podían ser agredidas físicamente, gestos de desprecio y conductas controladoras como el bloqueo de las relaciones sociales, esto es muy frecuente, el aislamiento de su familia o amigos, bloqueo en la toma de decisiones. La verdad es que una de estas, os diré que muchas de las mujeres a las que entrevistábamos, muchas de ellas decían casi que víctimas de violencia psicológica. Era curioso porque muchas de ellas nos decían que les resultaba que hubieran preferido que el agresor las agrediera. Y yo les decía, no, ¿dónde vas? No, porque es que no te vas a librar de este tipo de violencia tampoco. Es decir, porque aquella comporta esta. Es decir, no es que ellas se referían al hecho de que el agresor les agrediera y como que las dejara en paz, pero es que no se acaba ahí, ¿vale? Pero bueno, esa era un poco una manifestación bastante frecuente en este tipo de víctimas. Aquí tenéis un poco los porcentajes del maltrato, de la violencia psicológica contra las mujeres. En rojo tenéis a las mujeres del grupo de maltrato físico y en azul las víctimas de maltrato psicológico. Y como veis aquí, básicamente tenemos los actos y su elevada frecuencia. Tenéis los más frecuentes son los insultos y los menosprecios. Por otro lado, las amenazas de muerte y también lo que es el chantaje emocional. En cuanto a la violencia sexual, os recuerdo que también lo tenéis en el material, es cualquier acto que no sea consentido y consensuado entre los miembros de la pareja. Así que, es decir, sexo vaginal, todo esto tenía que ser no consentido por la mujer. Nosotras, incluso que aquí no aparece, pero había otro ítem en el que nosotras les preguntábamos, ¿has consentido tus relaciones sexuales para evitar discutir con tu pareja? Esa pregunta estaba fuera de los actos, pero porque evidentemente no llevaba directamente implícita la violencia sexual, pero lo hacían, consentían las relaciones sexuales para evitar ser agredidas sexualmente. Así que de alguna manera había una coerción, ¿vale?, a mantener relaciones. Así que en este caso de violencia sexual tenemos, como veis aquí, el sexo oral forzado, objetos insertados, la penetración forzada con los dedos, la masturbación delante de ella, obligada a realizar cualquier acto que ella no quisiera realizar, como utilizar determinada ropa o objetos. Bien, así que aquí básicamente, aquí tenéis en un 76%, eran obligadas a mantener sexo genital y un 25% sexo anal, y por otro lado ellas eran obligadas a hacerles algún tipo de felación, como aparece aquí. Bien, entramos ya en cuanto a los resultados a nivel de los... Hay mucha más información que no tenéis descrita aquí, ¿vale? Es decir, todo lo que son las características sociodemográficas, el tiempo que han convivido con el agresor. Hay mucha otra información que por intentar condensarla me resulta imposible darosla en esta sesión, que podéis encontrar en los artículos que tenéis ahí, pero que no los ofrezco, pero sí que van a estar un poco influyendo en el resto de variables. En cuanto a los niveles basales de cortisol, en este estudio transversal, hay aquí se han movido un poquito los asteriscos y la flechita, ¿vale? Están aquí en rojito, ¿vale? Pero en este caso, como veis en los niveles de la mañana, que son estas barritas que están en gris, no hubo diferencias entre los tres grupos, pero sin embargo, por la tarde sí que hubo diferencias y ambos grupos, tanto el grupo de maltrato físico y psicológico como el grupo de víctima de violencia psicológica,
diferían en los niveles de cortisol, que eran más altos que las mujeres que no sufrían violencia física, que no sufrían violencia por parte de sus parejas. ¿Vale? En este caso, entre ambos grupos, es decir, entre el grupo de violencia psicológica y entre el grupo de violencia física y psicológica, no había diferencias entre sus niveles entre ambos grupos. Eso es importante. Es decir, a ese nivel se comportaban igual, ¿vale? Pero ambos grupos tenían mayores niveles de cortisol por la tarde respecto a las mujeres que no tenían violencia. Bien, si vamos en este caso, vemos cómo se comporta la hormona del estrés. Aquí tenéis a las mujeres control, a las mujeres víctimas de violencia psicológica y a las mujeres víctimas de violencia física. Y lo que sí veíamos era que tenían niveles más altos, por la mañana no había diferencia, recordar, pero sí que había niveles más altos de cortisol basal por la tarde. Un poco para que lo entendáis, no sé si conocéis el ritmo circadiano que tiene el cortisol. El cortisol tiene un pico, que es lo que se llama la cortisol awakening response, por la mañana, más o menos a la media hora de despertar, y el cortisol tiene un ritmo circadiano, ¿vale? Es decir, va incrementando por la mañana y después a media mañana, así, ¿ha pasado algo? ¿Habéis oído algún tipo de ruido? ¿No? Ah, vale. Vale. Bien, como os decía, el cortisol, esta hormona, tiene un ritmo circadiano en el cual sus niveles son mayores por la mañana y después, a medida que va sucediendo el día, van descendiendo y, por lo tanto, es decir, a medida que va cayendo la tarde, esos niveles alcanzan lo que llamamos en fisiología un nadir, un punto mínimo. Bien, pues entonces estas mujeres, que ya cuando nos vamos preparando para el descanso, bien, pues en estas mujeres ese descenso no era tan marcado, es decir, que los niveles de por la tarde que se esperaban bajos no eran tan bajos como los de las mujeres control, ¿vale? Un poco para que lo entendáis. Bien, aquí tenemos los niveles de dihidroepiandrosterona o DHEA. Vale, aquí os he puesto, como veis aquí, os he remarcado, hemos estado hablando de lo que es el cortisol, se conoce como la hormona del estrés, pero precisamente el cortisol es un glucocorticoide y la dihidroepiandrosterona es un andrógeno. Bien, ambas se liberan a la vez, de manera pulsátil, es decir, que cuando se libera cortisol, se libera este andrógeno. Este andrógeno se libera a modo de buffer, a modo de amortiguador de la respuesta de la hormona del estrés, ¿vale? Es decir, ya sabéis que el organismo no se la juega y siempre tiene un seguro. Bien, pues el seguro de los efectos de detrimento de la hormona del estrés los hace la dihidroepiandrosterona. Por eso después hablaremos de lo que es el ratio, es decir, si estas dos hormonas se comportan, ¿vale?, como un amortiguador, ¿vale?, o si tienen unos niveles patológicos. Ya veremos cuando veamos el ratio. Entonces, como veis, la dihidroepiandrosterona se segrega también en función cuando se segrega cortisol, pero tiene un efecto antiestrés, de amortiguador de esta hormona, ¿vale? La dihidroepiandrosterona va declinando con la edad, también se ha llamado la hormona de la juventud, ¿vale?, entre comillas. Bien, como veis aquí, ¿vale?, aquí tenemos lo que son los niveles de dihidroepiandrosterona por la mañana y sí que se ve que los niveles son mayores en ambos grupos de violencia respecto al grupo control y los niveles de este andrógeno por la tarde también son mayores respecto al grupo control, ¿vale? Eso quiere decir, evidentemente, que estos niveles son más altos porque también están segregando más cortisol, ¿vale? Y en este caso, en esta hormona, sí que vemos unas diferencias tanto por la mañana como por la tarde. Recordad que en el cortisol por la mañana no ofrecía diferencias, pero como veis, en este caso, en esta hormona, sí también había diferencias por la mañana. Bien, ahora vamos a ver
respecto a la respuesta del sistema inmune. Aquí vamos a ver, por un lado, lo que es la capacidad de la saliva para neutralizar el virus del herpes simple, es decir, nosotras recogimos la muestra y después esa muestra se ponía a competir para ver cómo se neutralizaba el antígeno, que en este caso era el virus del herpes simple tipo 1. Bien, como veis, aquí existía una mayor probabilidad, una probabilidad más alta a la esperada en el grupo control para neutralizar este virus y, sin embargo, aquí tenéis salió significativo que este grupo, el grupo de violencia física y psicológica, neutralizaba en menor medida este virus, con lo cual estaban más expuestas, su sistema inmune estaba siendo más ineficaz que en comparación con las mujeres control, y la probabilidad era menor a la esperada, ¿vale? Es decir, y en este caso mayor a la esperada, con lo cual este grupo se estaba comportando por debajo de lo que podríamos esperar. Así que este grupo tiene una menor capacidad defensiva frente a las infecciones, en la capacidad de neutralizar este tipo de virus. Aquí tenéis la referencia donde fueron publicados estos resultados. Bien, así que la alteración ya hemos visto así a grosso modo en los sistemas fisiológicos. Por un lado, niveles más altos de cortisol, de hormona del estrés por la tarde, y por otro lado vemos una menor capacidad defensiva frente a las infecciones. Bien, ahora ya, es decir, nosotros ya recogimos una muestra, analizamos todos los datos que dieron lugar a estas publicaciones, en la publicación de estos resultados. Aquí os he hecho solamente una pincelada de lo que hemos creído que era más interesante de cara a la neurocriminología. Y después, evidentemente, se realizó ya la segunda oleada de recogida de datos y en este caso dio lugar al estudio longitudinal del impacto de la violencia de pareja sobre la salud mental y el sistema endocrino, que dio lugar a mi tesis doctoral. Y bien, en este caso, esta investigación fue llevada, como veíais en una de las primeras diapositivas, a lo largo de 3 años después de la recogida de los primeros datos. Se inició la recogida de los segundos datos entre 2003 y 2005 y en un principio volvimos a analizar las mismas variables. Esto dio lugar también a una serie de publicaciones. Bueno, mi tesis doctoral fue sobre el sistema endocrino, la tesis de mi compañera Segunda Sánchez Lorente fue sobre el impacto en el sistema inmune. Aquí tenéis, esta fue uno de los artículos también. Vamos a hablar ya de recuperación o no en base a tiempo 1 y estas son las publicaciones de esta. Bien, así que en este caso más o menos los objetivos que nos planteamos fueron estos y partiendo del que son prácticamente los mismos que en tiempo 1 y ahora evidentemente queríamos ver si podíamos establecer esas relaciones causa-efecto, etc. Así que básicamente queríamos ver también, al margen de volver a evaluar las variables dependientes que ya hemos mencionado, ahora también nos preguntábamos si esa variable independiente había evolucionado, evidentemente, y cómo habían evolucionado en consonancia sus variables dependientes. Bien, bueno, a modo de marco teórico, una vez más, evidentemente, no hay mucho cuerpo teórico respecto a estudios longitudinales, porque los estudios longitudinales, como veis, son muy costosos, no solo a nivel económico, sino también a nivel de tiempo, y ahora veréis los problemas que representan. Ahora, yo os voy a explicar, ¿vale? Porque de ahí la necesidad de este tipo de estudios, porque resultan muy costosos. Como veis, a lo largo del tiempo, los estudios longitudinales que se habían estudiado hasta el momento indican un descenso de la incidencia de trastorno de estrés postraumático, de depresión y de ansiedad, un descenso de la salud física en la incidencia y en la frecuencia de síntomas y también un descenso en el uso de servicios de salud. Por lo tanto, parece ser que los estudios en el sistema inmune podían indicar una recuperación y en el sistema endocrino íbamos a ver qué iba a pasar.
Así que parecía indicar que al menos había una recuperación parcial, ahora explicaremos por qué. Y bien, así que volvimos a evaluar lo que era la salud mental, la salud física y el sistema endocrino, y qué factores podían estar ayudando o perjudicando esa recuperación. Uno de los efectos, lo que decía la literatura, los factores contribuyentes que eran positivos, eran el incremento de la sensación de seguridad y control, el cese de la relación violenta, el apoyo social e institucional, un aumento de la calidad de vida y un descenso de la revictimización. Por otro lado, en cuanto a los factores perjudiciales para la recuperación, se encontraban los niveles premórbidos de violencia, estrategias evitadoras de afrontamiento y el mantenimiento de la violencia. Así que parecía indicar que había una recuperación, pero no total. Y eso es lo que nosotros hacíamos a ver en nuestro estudio. Así que recordáis las mujeres que componían la muestra en tiempo 1, pero en tiempo 2 se redujo considerablemente y muchas mujeres no quisieron volver a participar, así que de ahí el descenso en el número de mujeres participantes y finalmente participaron solo 91. Pero no solo eso, el problema aquí, como os decía, ya nos resultaba difícil en su momento recoger muestras de saliva. No todas las mujeres aportaban muestras de saliva, por eso siempre cuando hablamos de los sistemas fisiológicos tenemos un número de mujeres participantes, porque no todas han aportado muestras. Así que en las muestras del sistema endocrino en tiempo 1, de esas 182, solo 162, que no estaba nada mal, solo 20 menos, aportaron muestras de saliva, pero en tiempo 2, de esas 91 mujeres que participaron, solo 73 aportaron muestras de saliva. Esto implicó un descenso respecto a tiempo 1 de la muestra original y un descenso de un 54, de casi un 55% en cuanto a las muestras del sistema endocrino. En cuanto a las muestras del sistema inmune, aquí veis que hay en el caso del sistema endocrino había 73 mujeres, aún se redujo más en el sistema inmune y solo 60 mujeres aportaron muestras para evaluar el sistema inmune. Así que, ¿esto qué implicaba? Hubo un descenso significativo de la participación de las mujeres, sobre todo hubo un descenso de las mujeres control, de las mujeres que no tenían violencia de pareja, y ello tuvo un impacto en este descenso, es decir, que hubo un descenso significativo de. Bien, en cuanto a la evolución de la violencia, de tiempo 1 a tiempo 2, así que nosotros finalmente, ahora voy a empezar a explicaros los resultados de cómo evolucionaron estas variables dependientes, pero básicamente como veis, volvimos a hacer otra vez los estudios, es decir, no es que yo tengo los resultados de tiempo 1 con 182 mujeres o 162 en el caso de los sistemas fisiológicos, sino que además ahora, evidentemente, las tengo que testar esas mismas mujeres que volvieron a participar. Entonces, lo que es el estudio transversal se quedó como un estudio transversal, pero cuando yo tengo otra vez las muestras de tiempo 2, vuelvo a analizar los mismos resultados en tiempo 1 y en tiempo 2. O sea, que vuelvo a hacer todo el trabajo otra vez doble. Bien, ahora ya os voy a exponer cómo evolucionó la violencia de pareja desde el momento en el que nosotros las evaluamos en tiempo 1 hasta el último año de tiempo 2. Como veis, para que creo que es bastante gráfico y se entiende bastante bien, las mujeres víctimas de violencia psicológica, evidentemente os voy a hablar de otros números porque, como veis, aquí la muestra se redujo
Y yo ahora tenía que recalcular todos esos valores descriptivos en la muestra que tenía en los dos momentos. Así que me quedé con 23 mujeres víctimas de violencia psicológica. De ellas, un 8,7% tenían también violencia sexual. En tiempo 1, ¿cómo pasó este grupo a tiempo 2? Pues un 65% de esas mujeres seguían manteniendo la violencia psicológica, un 35% la violencia había cesado y de ese 65%, un 4,3% mantenía la violencia sexual. En cuanto al grupo de violencia física y psicológica, que la muestra que me correspondía, que tenía en ambos momentos, eran 33 mujeres y analizando los datos a nivel descriptivo, 33,3%, un tercio de ellas, tenían también violencia sexual. ¿Cómo evoluciona este grupo en tiempo 2? Este grupo del que tengo datos en tiempo 1 y en tiempo 2, ¿vale? Lo recuerdo porque es importante. Bien, así que un 12% mantiene la violencia física y psicológica. Un 52% de esas mujeres que eran víctimas de violencia física y psicológica se queda únicamente en psicológica, ¿vale? Pasan a ser víctimas de violencia psicológica y un 33% cesa la violencia. Bien, vamos a ver cuál es la evolución de su salud mental. En un principio, como veis aquí, se da en cuanto a la sintomatología depresiva, veis que se da un descenso significativo precisamente en el grupo de violencia física y psicológica. Es decir, que este grupo desciende su sintomatología depresiva en tiempo 2, es decir, que han mejorado sus niveles de depresión respecto a sí mismos. En cuanto a los niveles de ansiedad de estado, ocurre lo mismo. El único cambio significativo que ha habido ha sido en el grupo de violencia física y psicológica y sus niveles de ansiedad han disminuido en tiempo 2 respecto a tiempo 1. Es decir, ha habido una relativa recuperación de los niveles de ansiedad de estado en este grupo. El resto no hay cambios significativos a lo largo del tiempo. Digamos que se mantendrían igual. En cuanto al impacto y la incidencia del trastorno de estrés postraumático, una vez más, el grupo de violencia física y psicológica desciende el impacto de este trastorno en el grupo de violencia física y psicológica en tiempo 2. Bueno, bien, pues una vez llegamos aquí vamos a ver ya los estudios longitudinales sí que nos permiten establecer relaciones causales y allá que fuimos. Así que intentamos ver los factores predictores de la recuperación en esos niveles de depresión. Vale, han bajado los niveles de depresión, muy bien, pero ¿por qué? Es decir, ¿cuáles son las variables que están explicando? Establecimos un modelo, como veis aquí, en 4 pasos, en el que el primer paso se establecen, si conocéis los análisis de regresión jerárquica, se hacen por pasos. En el primer paso teníamos a las variables control, en el segundo paso introducíamos el historial premórbido, el historial de victimización, que es esa violencia que ellas habían sufrido en la infancia y en la edad adulta por alguna persona que no fuese el agresor, la pareja. Y después, en tercer lugar, las variables de estrés en el momento actual, que puedan estar explicando ese cambio en esa recuperación, y la evolución de la violencia. Este modelo explicaba el 47% de la varianza. No está mal. ¿Visto lo visto? Vale, así que básicamente un poco para que lo veáis, básicamente los fármacos predecían negativamente la recuperación. Un poco para que y los niveles de depresión predecían la recuperación. ¿Esto cómo os lo puedo explicar? Bastante sencillo. Evidentemente, si yo tengo unos determinados niveles de depresión en tiempo 1 y son bastante elevados, lo más probable es que yo vaya mejorando con el tiempo. El consumo de fármacos, como ocurre en la literatura, como también otros estudios arrojaban, son un predictor de la no recuperación. Si yo me sigo medicando es porque lo sigo necesitando y porque sigo teniendo síntomas de depresión.
¿vale? Digamos que los fármacos son un indicador de la perpetuación de la depresión o del trastorno. Por otro lado, el apoyo social percibido predecía también la recuperación. Evidentemente, el apoyo social es bien conocido como un amortiguador del estrés y como una posible variable mediadora de las recuperaciones y los niveles de depresión. Y por último, evidentemente, el cese de la violencia física. Explicaba este tipo de recuperación. Siguiendo el mismo modelo, en cuanto a la recuperación en ansiedad, lo mismo, es decir, los fármacos que se consumían predecían negativamente, es decir, a más fármacos consumidos, menor recuperación, es decir, a más fármacos consumidos podemos establecer que había una mayor gravedad del trastorno y mayores niveles de ansiedad predecían la recuperación. Evidentemente, si yo estoy en un nivel muy alto de trastorno, después solo me queda que bajar. Bien. También el apoyo social percibido explicaba esa recuperación en la ansiedad. Este modelo explicaba el 51% de la varianza. Bien, en cuanto al trastorno de estrés postraumático, aplicando el mismo modelo, vemos una vez más que los fármacos y la incidencia del trastorno en tiempo 1 explicaban la recuperación en este trastorno. Y por otro lado, la percepción de los acontecimientos vitales perjudicaba a esa recuperación. Evidentemente, si yo valoro negativamente los acontecimientos vitales que me están sucediendo, va a impedir mi recuperación. Si yo continúo valorando negativamente lo que me está ocurriendo, va a hacer que mi trastorno persista. Y el apoyo social también era un indicador y un amortiguador del trastorno. Y por otro lado, el cese de la violencia física también indicaba recuperación. Veamos cómo ha evolucionado la salud física. Bien, aquí tenemos esta primera parte, como veis, tenéis por un lado aquí son los resultados en tiempo 1 con la muestra que se queda, ¿vale? Y aquí los resultados en tiempo 2, ¿vale? Aquí en esta gráfica se os presentan como si los dos estudios fueran por separado, ¿vale? Ahora veremos un poco los estudios el análisis de evolución. Así que básicamente, como tenéis aquí, las diferencias que había en la incidencia total de síntomas físicos en tiempo 1 era mucho mayor en los grupos de violencia que en el grupo control y también en tiempo 2, ¿vale? Es decir, en tiempo 2 continuaban teniendo mayor incidencia de síntomas físicos las mujeres víctimas de violencia. Hemos dicho en las variables de salud mental que se estaba dando una recuperación, pero bueno, sus niveles seguían siendo más altos que los de las mujeres control. Así que, como veis, veis aquí cómo sus niveles, cómo evolucionan, y aquí lo que podemos ver es que incluso en los controles había un descenso de los síntomas físicos, había un descenso marginal, no llega al 95% de intervalo de confianza. Y en cuanto a los niveles de el descenso en ambos grupos, tanto en el grupo de violencia física como en el grupo de violencia psicológica, sus niveles descendían a lo largo del tiempo significativamente, o sea que había una recuperación. Bien, en cuanto a la evolución de la incidencia de los síntomas, aquí los tenéis nombrados por separado en función de los grupos. Estos son solamente los que fueron significativos, en los que su descenso fue significativo. Y aquí, como veis, aquí lo veis ahí bajito, ahí abajo, ¿vale? Se da una disminución significativa en el síntoma. Y aquí, en este grupo, se da solo un aumento significativo en un síntoma, que es el prurito. En las mujeres de violencia psicológica descendió significativamente el síntoma dolor de cabeza, las palpitaciones, la falta de apetito y los cambios de peso corporal. Y en las mujeres del grupo de violencia física y psicológica descendieron los vértigos, las pesadillas, los mareos, las náuseas, el dolor de espalda, el dolor de corazón o en el pecho, este es un síntoma muy conocido también de la ansiedad, las palpitaciones, la falta de apetito, cambios de peso, dolor vaginal, temblor de manos y falta de fuerza.
Bien, ¿cómo evolucionó el sistema inmune? Bien, aquí tenemos, os recuerdo que en este caso, ¿vale? Las muestras del sistema inmune en el estudio longitudinal se quedaron en 60, se quedaron en muy poquitas mujeres. Así que, básicamente, como veis, aquí se presentan los resultados de tiempo 1 en verde y los de tiempo 2 en morado. Y aquí es un poco el resultado que os indicaba antes en el estudio transversal, la capacidad de neutralización de las mujeres para el virus del herpes simple. En tiempo 2 es similar en todos los grupos, pero en tiempo 1 el grupo de violencia física y psicológica tenía una menor capacidad de neutralizar el virus en tiempo 1. Y en tiempo 2 no difiere del resto de grupos. En cambio, en cuanto a la evolución, vemos que difiere el grupo de violencia física y psicológica, incrementa su capacidad de neutralizar el virus en tiempo 2. Si queréis, lo podéis ver mejor en estas dos barras de aquí. Olvidaros de estos dos grupos, ahora mismo no existen, estoy hablando únicamente del grupo de violencia física y psicológica. Como veis, hay una diferencia bastante ostensible y observable en la capacidad de neutralización. Pues esta diferencia es la que se está indicando aquí, que es significativa. Es decir, que se ha dado un incremento en la capacidad de neutralizar. Es decir, que han incrementado su capacidad de neutralizar este tipo de virus, por lo tanto, tienen una mayor protección frente a las infecciones. Bien, y en este caso, ¿qué es lo que ha podido explicar este tipo de recuperación? Bueno, en un principio ha sido también a más edad menor recuperación de esta capacidad y por otro lado, el cese de la violencia física explica esa diferencia y esa recuperación en la capacidad de neutralización. En cuanto a la inmunoglobulina específica para este tipo de virus, este tipo de antígeno probado, sí que se da una evolución y, como veis, ¿vale? Es decir, hay una diferencia respecto al grupo de violencia psicológica en tiempo 1 como al grupo de violencia física y psicológica en tiempo 2, en el que estas mujeres tienen mayor inmunoglobulina específica para el virus que las mujeres de violencia física y psicológica en tiempo 1, estamos viendo, porque lo que son las barras verdes es en tiempo 1. Así que, bien, aquellas que estaban peor en tiempo 1, que eran las mujeres víctimas de violencia física y psicológica respecto a la cantidad de inmunoglobulina A, se ha visto incrementada en tiempo 2. Es decir, que como veis, en este grupo se da una diferencia a lo largo del tiempo significativa y se da una recuperación en la cantidad de este tipo de inmunoglobulina en este grupo de mujeres. En cuanto a la evolución del sistema endocrino, bueno, os recuerdo que en tiempo 1 las mujeres que completaron las muestras para el sistema endocrino fueron 162 en el estudio transversal y lo primero que hice fue evaluar las diferencias que había habido entre las mujeres participantes y las que no habían participado en el estudio. Bien, los resultados indicaron que había unas diferencias entre las víctimas de violencia de pareja que habían participado y las que no habían participado. Con lo cual, es decir, las mujeres que estaban peor no habían participado en el segundo estudio. Ello, una vez ya me puse a explorar más en detenimiento y valorando la diferencia entre las mujeres participantes y las que no participaron en tiempo 2, pude observar que las que no habían participado en mayor medida eran las mujeres del grupo de violencia física y psicológica y que precisamente aquellas mujeres que no habían participado eran las que estaban peor en tiempo 1. Con lo cual no obtuve resultados, porque para hallar resultados con este tipo de muestra, una vez que no habían participado las mujeres que habían estado peor, si me quedo con las
las mujeres que estaban mejor, evidentemente no habría diferencias entre los grupos, y ello lleva a que yo hubiera necesitado una muestra de 600 mujeres para alcanzar una potencia estadística del 0,80 y que los resultados fueran significativos. Y evidentemente en tiempo 2 tenía 73 mujeres, eso era inalcanzable. Bien, así que un poco ya a modo de discusión, vamos terminando. Bien, se da un descenso en cuanto a la incidencia de sintomatología depresiva, de ansiedad y de trastorno de estrés postraumático en ambos tipos de mujeres víctimas de violencia de pareja, pero sí, se recuperan, como hemos visto, pero no al nivel de las control. Sus niveles siguen siendo más elevados que los de las mujeres control. Entonces se da una recuperación parcial. Y después, en cuanto a la evolución de la incidencia de los síntomas físicos, sí que se da un descenso en ambos grupos de mujeres, pero tampoco la recuperación es total porque siguen siendo mayores, es decir, sus niveles de síntomas físicos que los de las mujeres control. Ahí están, más arriba. ¿Vale? ¿Qué puede estar explicando todo esto? Evidentemente ya hemos visto que el cese de la violencia física ayuda a la recuperación, el apoyo social amortigua y ayuda a la recuperación, y una menor incidencia de síntomas físicos en tiempo 1 también favorece que evidentemente ahora haya una mejor incidencia de estos síntomas. Por otro lado, perjudican el consumo de psicofármacos, la violencia en la edad adulta por otras personas que no sean la pareja, la percepción subjetiva de los acontecimientos vitales, la convivencia con el agresor también perjudica la recuperación, y el mantenimiento de la violencia psicológica. Así que, básicamente, como tenéis aquí, en cuanto a los tipos de violencia, vemos que la detección de la violencia física es muy sencilla para las mujeres, pero muy difícil detectar que son víctimas de violencia psicológica. Es bastante difícil. Ellas muchas veces no se perciben víctimas de este tipo de violencia. Por otro lado, la separación del agresor cuando una mujer es víctima de violencia física y psicológica es muy probable, pero es muy poco probable la separación del agresor cuando es víctima de violencia psicológica. El cese de la violencia es mucho más probable cuando, evidentemente, la severidad de la violencia es mucho mayor. En este caso es más fácil que cese la violencia física, en cambio la violencia psicológica tiende a perpetuarse. Y por otro lado, la recuperación de salud, sobre todo en este grupo de mujeres, es más recuperable porque evidentemente son más fáciles de detectar, es más probable que se separen y también es más probable que cese su violencia. Por lo tanto, su nivel de recuperación, como hemos visto en los resultados, ha sido mayor. Y por otro lado, en el caso de violencia psicológica es mucho más complicado que se lleven a cabo una recuperación porque permanecen en la relación abusiva. Así que, a grandes rasgos, hay unas grandes diferencias en cuanto a las conclusiones del estudio longitudinal, diferencias entre las mujeres participantes y las que no. Podemos decir que las que se quedaron fuera fueron las que estaban peor. Por otro lado, en cuanto al sistema endocrino, no se dio una réplica de los resultados obtenidos en el estudio transversal. Evidentemente era imposible porque las mujeres que están peor no participaron. También hay que tener en cuenta que hay una intervención que en el momento en el que nosotros recogemos las muestras ya están acudiendo a un centro en el cual también se les hace una intervención, y también se dan separaciones del agresor a lo largo del tiempo. Por otro lado, se da una relación entre los cambios producidos en los niveles hormonales y las variables de ansiedad y de trastorno postraumático, pero también puede haber una diferencia en cuanto a la variable independiente escogida, que es la violencia de pareja, en función o frente al diagnóstico clínico. Bien, así que, bueno, aquí tenéis lo que son las conclusiones.
La violencia de pareja a la que están expuestas las mujeres puede cesar a lo largo del tiempo, siendo más probable el cese de la violencia física. El apoyo social percibido favorece la recuperación de la salud física y mental de las mujeres. El estado de salud física y mental deteriorada de las mujeres víctimas de violencia física y psicológica puede mejorar. Y el cese de la violencia física favorece la recuperación de la sintomatología depresiva, del trastorno de estrés postraumático y salud física de las mujeres que habían sido expuestas a la misma. El cese de la convivencia con la pareja violenta favorece la recuperación de la salud física de las mujeres. La continuación de la violencia psicológica perjudica la recuperación de la salud física de las mujeres. Y el cese de la violencia física favorece la recuperación del sistema inmune de las mujeres previamente expuestas a la misma. Bien, todas estas conclusiones, como os he dicho, dieron origen a otras preguntas. Una de las cosas que empecé a preguntarme una vez elaboré las conclusiones del estudio longitudinal fueron precisamente estas. Es decir, la gran mayoría de los estudios ofrecían un diagnóstico clínico como variable independiente. Así que eso era lo que podía estar indicando también una diferencia. Y llega un momento en el que, una vez se han dado estas conclusiones, me vuelvo a preguntar, me vuelvo a hacer otras preguntas y me pregunto si hay unos diferentes perfiles de deterioro en la salud de las mujeres víctimas de violencia de pareja. Como os he dicho, básicamente hay una serie de estudios que incluyen medidas endocrinas. No todos, no es muy frecuente encontrar este tipo de estudios de mujeres víctimas de violencia de pareja con medidas endocrinas. Pero muchos, los que encontrábamos, básicamente tenían la variable independiente, era el diagnóstico clínico y no la violencia. Así que había una serie de estudios, todos estos estudios incluían un diagnóstico como variable independiente. Así que me planteo, una vez más, me vuelven a surgir preguntas. Lejos de despejarlas, cada vez, bueno, hay algunas que sí que se despejan, como habéis visto, ¿no? Pero hay otras que me vuelven a surgir nuevas preguntas. Una vez conocidas todas las características de la violencia, su incidencia en el estado de salud de las mujeres, cómo ha evolucionado la salud de las mujeres y cómo ha evolucionado la violencia, existen diferentes perfiles de deterioro. Todas las mujeres enferman o se recuperan igual. Recordar que se da una recuperación, pero no total. Así que todas las mujeres se deterioran de la misma manera. ¿Cómo se explicarían esas diferencias? Es decir, ¿cuál es la causa de los efectos que podemos observar? ¿Existen variables mediadoras? Es decir, que dan lugar a por qué se produce este efecto y no otro. ¿O hay variables moderadoras? ¿En qué situaciones se produce un efecto y la fuerza de este tipo de relación? Y vuelvo a empezar. Así que aquí mantengo un poco las variables dependientes, pero ahora aquí, como veis, ¿vale? Tengo como variable dependientes a la salud física, al sistema inmune, al sistema endocrino y también a la violencia. Y aquí la variable independiente pasa a ser el diagnóstico clínico tal y cual hacían otro tipo de estudios. Y me voy otra vez a remover los datos de tiempo 1 para volver a explorar qué pasaba ya en aquel momento. Así que existen diferentes perfiles de deterioro entre las mujeres víctimas, ya que voy con los resultados y me vuelvo a poner a analizar datos. Así que realicé un estudio piloto, este estudio descriptivo, en un principio no tenía muchas más aspiraciones. Y dieron lugar a esta publicación. Y bien, aquí cogí 104 mujeres, entre las cuales se dividieron más o menos de una manera natural por su diagnóstico.
tenía 31 mujeres control sin ningún tipo de sintomatología. Después tenía un grupo, IPV es Intimate Partner Violence, como sabéis y como tenéis en el material. Había un grupo de mujeres víctimas de violencia que no tenía síntomas de ningún tipo. Había 36 mujeres que tenían síntomas depresivos y había 18 mujeres que eran comórbidas y tenían depresión y trastorno de estrés postraumático. Hubiéramos establecido más grupos, evidentemente hubieran salido más grupos naturalmente si hubiéramos tenido una muestra mayor, pero no había ninguna mujeres que tuvieran solo ansiedad para poder ser incluidas, ¿no? Es decir, mujeres que tuvieran solo ansiedad, mujeres que tuvieran solo depresión. Además, muchas veces la ansiedad y la depresión van unidas, también suelen ser comórbidas. Así quedaron los datos una vez fueron cribadas en función de criterios clínicos para establecer los grupos. Y aquí, como veis, ya tenemos un poco cómo se repartían los niveles de ansiedad en función de los grupos. Así que algunas mujeres, el azul claro es la ansiedad de estado y la otra es la ansiedad de rasgo. Ya sabéis que el inventario de Spielberg arroja las dos medidas, la estado y la rasgo. Y así que básicamente la ansiedad de estado difiere del grupo control, evidentemente en los grupos clínicos. Y en cuanto a las mujeres con depresión, también difieren no solo del grupo control, sino también del grupo sin síntomas. Y en cambio, digamos que se da como una escalera, ¿no? Es decir, a medida que hay más diagnóstico y mayor gravedad clínica, sus niveles también son más diferentes y finalmente, como veis, los niveles de ansiedad del grupo comórbido son mayores que todos los grupos. Bien. En cuanto a la depresión, evidentemente, como sabéis, los dos primeros grupos, el grupo control y el grupo sin síntomas, no tenían ningún tipo de depresión. Y aquí está cómo se distribuyen los niveles de depresión en leve, moderada o grave. Y como veis, se dan unos porcentajes mayores a los esperados por azar en depresión moderada y grave en el grupo de comórbido. Y sobre todo las mujeres que componían el grupo de depresión tenían una depresión pero leve. Es decir, tenían así lo que clínicamente también podemos llamar como distimia. Bien, en cuanto a la incidencia del trastorno de estrés postraumático, evidentemente la incidencia era del 100% en el grupo comórbido, con lo cual evidentemente estas eran las que tenían toda la incidencia y significativamente era mayor que el porcentaje de incidencia que el resto. Bien, así que en cuanto al cortisol, como veis aquí, tenemos que las mujeres con depresión, tenéis en amarillo la media por la mañana y en verde la media por la tarde. En el grupo de depresión sus niveles eran significativamente mayores los de por la tarde respecto al grupo control. Y en este caso los niveles de la mañana eran menores en este grupo que las mujeres sin síntomas. Así que de momento los que llevan la cantante a nivel fisiológico son las mujeres del grupo de depresión. Os recuerdo los resultados que se obtuvieron en tiempo 1. Las diferencias por la tarde eran mayores en el grupo de mujeres víctimas de violencia física y psicológica. Ahora la variable independiente es otra y esa variable, ¿vale?, es la depresión. Por otro lado, tenemos en cuanto a la dehidroepiandrosterona, tenemos que en el grupo de depresión tenemos mayores niveles tanto por la mañana como por la tarde, que son mayores que en el grupo control. ¿Vale? Respecto a estas diferencias, en tiempo 1 ya sabéis que los grupos eran diferentes, pero os lo recuerdo en el estudio transversal, en contrapartida con otra variable independiente que hemos cambiado, son las mujeres de violencia física y psicológica
las que tenían mayores niveles respecto al grupo control. Bien, y aquí tenemos una medida de la cual no se ha hablado. Ya os digo que no os he presentado todos los resultados porque si son tantos que se haría más denso todavía. Así que, bueno, os comento un poco que el ratio cortisol de hidroepiandrosterona es un ratio que en realidad es un índice de recuperación. Un ratio elevado implica que evidentemente las dos medidas están más polarizadas, con lo cual un mayor ratio implica un mayor deterioro. Como os he dicho, el andrógeno se segrega, se libera en el momento también de liberar el cortisol, ¿vale? Con lo cual van a la par en su liberación. Y se pueden dar dos circunstancias. Por un lado, que los niveles de cortisol sean muy altos y que los niveles de hidroepiandrosterona sean normales, o, por el contrario, que los niveles de cortisol sean normales y que los niveles de hidroepiandrosterona sean más bajos. Así que, básicamente, cuando uno de los dos está descompensado, se va a ver esa descompensación en el ratio, porque es una división, básicamente. Entonces, aquí, como podéis ver, en cuanto al ratio, en este caso el grupo de depresión, una vez más, es el que normalmente lleva la voz cantante en cuanto a nivel fisiológico. Y recordar que esta es una depresión mayormente leve en este grupo de mujeres. Y está dando mucho que decir en cuanto a los niveles fisiológicos y hormonales. Así que en este caso el ratio, como veis, es menor en este grupo y después también va a diferir del grupo sin síntomas. Y por otro lado, el ratio de estas mujeres por la mañana es mayor en este grupo respecto a las mujeres del grupo de depresión. Bien, en cuanto a la neutralización del virus del herpes simple, como veis aquí, básicamente se observa que hay unas medidas que son una media más baja en todos los grupos en cuanto a su capacidad de neutralización respecto al grupo control. Difieren del grupo control todos los grupos, pero no difieren entre ellos. Bien, estos son los resultados que os he explicado respecto a tiempo 1, en el que el grupo de mujeres de violencia psicológica tenía una menor capacidad de neutralizar el virus respecto a las mujeres control. Así que ahí ya terminó un poco mi estudio piloto. Y bueno, como veis, aquí está la importancia de evaluar el estado de salud de las mujeres desde un punto de vista integral, ¿vale? Para ver qué factores están afectando a estas diferencias en resultados. Hay diferentes perfiles de salud en las mujeres, es decir, hay unas mujeres que son víctimas y que son resilientes y hay otras que son muy vulnerables al deterioro. Así que, básicamente, aparte de preguntarles qué tipo de violencia han sufrido, una de las características más importantes que os voy a indicar, su perfil de deterioro va a ser: ¿tienes depresión? Entonces, en base a esa intervención, ¿qué explica tu depresión? ¿Vale? Tienes un estresor, has sido víctima de violencia de pareja, pero también tienes una vulnerabilidad es decir, ¿qué fue antes? ¿Tu sistema fisiológico, la violencia de pareja, una recombinación de ambas? Así que la depresión es la que está explicando sobre todo el nivel de deterioro. Y esto ya dio lugar, ese primer estudio piloto, dio lugar a la tesis doctoral de la doctora Francisca Sabay, que tenéis grabada y que la semana pasada estuvo con vosotros en el chat y que ya os expuso ella sus resultados. Por lo tanto, en este sentido, ahí lo tenéis, ¿no? y podéis ver los resultados que dieron lugar. Y ahora, en este caso, se nos plantean todavía las líneas de futuro, porque ¿qué está explicando? Es decir, ¿qué está explicando realmente esas relaciones causa-efecto? ¿Qué está mediando para que las mujeres del grupo de depresión, que son las que tienen una depresión más leve, tengan esos niveles fisiológicos tan afectados y tengan ese perfil de deterioro a nivel fisiológico?
qué tipo de variables mediadoras están actuando o qué tipo de variables moderadoras están actuando. Bueno, ese es el trabajo que todavía nos queda por hacer y en breve esperamos que pueda ser publicado. Muchísimas gracias a todos. Espero no haberos ofrecido demasiada información y que haya resultado de vuestro interés. Muchas gracias y ahora si queréis podéis hacerme las preguntas. De nada. ¿Qué puedo trasladar? De nada. Es un poco denso. Y no están todos los resultados que tendrían que estar. Faltan muchísimos más, pero bueno. Ya me dijo la doctora Sabe que teníais curiosidad en por qué la recuperación parcial. Sí. Como ya vimos, que puede ocurrir que las mujeres que sufren violencia psicológica tengan peor recuperación que las mujeres que sufren ambos tipos de violencia. Claro, porque se separan, conviven durante más tiempo. Es un tipo de violencia que ellas no detectan como grave. Si son capaces de darse cuenta que sufren violencia psicológica, tenéis que tener en cuenta que este tipo de violencia, la violencia física es muy fácil de reconocer. Es muy fácil de reconocer las consecuencias en la piel de una bofetada, un puñetazo y todo eso, pero las consecuencias de la violencia psicológica y el hecho de que existe es relativamente novedoso para las mujeres. Entonces ni siquiera ellas se valoran como víctimas en muchos casos. Eso hace que también, como que no hay una violencia física, aguanten dentro de su relación abusiva y se separen menos, con lo cual continúan. Se ha ido. No. Se ha ido todo. Qué raro, ¿no? Vale, pero disculpad, que se ha ido la señal, ya ha vuelto. A ver. Lo ven menos grave, porque en este caso eran mujeres que, digamos que sí que son conscientes, pero poco. Son mujeres que han ido a un centro de mujeres víctimas, con lo cual sí que saben que algo no marcha bien y que están siendo víctimas de algo, pero no con la suficiente fuerza como para tomar decisiones. Viene un poco por ahí. Sí, hay un cese de violencia, sobre todo física, pero si ves esta diapositiva, ahora enseguida la coloco, ¿vale? Si ves esta diapositiva, el 65% de las mujeres que tenían violencia psicológica la continúan manteniendo. Es decir, que solo en un 35% ha cesado ese tipo de violencia, o bien porque se han separado o porque, bueno, se ha dado un descenso natural en la violencia, pero la gran mayoría, el gran porcentaje, continúa sufriendo este tipo de violencia. Os recuerdo también que se puede dar violencia psicológica también tras la separación, ¿eh? Es decir, es algo que mediante acoso telefónico, mediante impedimento, por ejemplo, en las tomas de decisiones de la custodia de los niños. Hasta luego.
Vale, ya, se ha vuelto a recuperar. Menos mal que esto es rápido, ¿eh? Bien. A ver, Mar, y aún así mejoran. Uy, se vuelve a ir. ¿Sí? Ah, vale. Mejoran, pero no tanto como las que sufren. Claro, es decir, evidentemente si tú estás peor, lo único que puedes hacer es mejorar. Es decir, y como habéis visto, las mujeres de víctimas de violencia física y psicológica son las que mejoran más, porque evidentemente también están peor en tiempo 1. Aunque en el estudio transversal nosotras establecimos que en un principio, en cuanto al deterioro, ambos tipos de violencia perjudicaban a la salud. Es decir, que la violencia psicológica no era una violencia menor, tampoco, como veis. Mar dice que el cese de la violencia es parte del ciclo de la violencia, lo que genera más dependencia emocional de la víctima sobre el agresor. Sí, las fluctuaciones. En este caso, normalmente cuando se daba el cese era por separación. ¿Vale? Es decir, cuando se daba ese cese es porque cesaba la relación abusiva y normalmente ellas percibían que eso había cesado. Pero bueno, normalmente el cese de la violencia es parte del ciclo de la violencia, pero en este caso hablábamos de un cese total, ¿vale? No de la vuelta. Sí que es cierto que aquí tampoco ha aparecido ese dato, pero nosotras en tiempo 1 sí que analizamos la cantidad de veces que las mujeres se separaban del agresor previamente a la separación definitiva. Y la media venía a estar en unas 10 separaciones. O sea, que hasta que la mujer toma la decisión definitiva, ese ciclo que estás diciendo está activo. Sí, Isabel, sí, hablamos de mejoras a distintos niveles, aunque como veis, a nivel de los sistemas fisiológicos se da una recuperación, pero cuesta también. No me ven. Ah, me oyen, vale. Estoy aquí, ¿eh? Es uno de los factores que explica ese cese. Mar pregunta que entonces el cese de la violencia es la ruptura definitiva. Sí, tenéis que tener en cuenta, no os olvidéis, que estas mujeres ya en tiempo 1 nosotras las reclutamos en un centro de intervención, ¿vale? Entonces, evidentemente ellas ya están poniendo todos los recursos en marcha. Así que uno de los grandes factores es esa separación definitiva también, sí. Entre otros, ¿eh? No te preocupes, Mar. A ver, Isabel. Ah, sí, no, lo has entendido muy bien, Isabel. Mm, exacto, muy bien, lo has entendido muy bien. ¿Vale? Es decir, voy a leer la pregunta. Vale. Em, lo has entendido bien, es decir, la depresión, aunque sea leve, afecta a los niveles de cortisol, entonces es un factor de vulnerabilidad en la personalidad y se refleja en la inestabilidad del ciclo del cortisol. Ahí estamos. Ahora, uno de los siguientes y de las líneas futuras es establecer un poco si una persona tiene una vulnerabilidad a nivel fisiológico o si son sus niveles de depresión los que modifican eso. Sí que hay una relación muy estrecha entre los niveles de depresión y el sistema endocrino, ¿vale? Es decir, esa asociación sí que ha sido ampliamente estudiada. Ahora nosotras lo que vamos a intentar ver es qué afecta primero. Si tú eres una persona depresiva y eso va a afectar a tu sistema fisiológico, o es tu sistema fisiológico el que va a marcar tus niveles de depresión. Ah, vale. Ahora. Sí, sí. Y una cosa, no sé si lo habrás dicho, el que muchas
mujeres abandonadas. Bueno, eso es un tema muy peliagudo. Esta es la quimera de los estudios longitudinales. Una de las peores cosas a las que te puedes enfrentar en un estudio longitudinal es la pérdida de muestra. Como me sucedió a mí, me afectó tanto que evidentemente no podía hallar resultados en el sistema endocrino porque era imposible, porque no se iba a producir, no iba a observar nada, porque las mujeres que estaban peor no habían vuelto a participar, con lo cual, bien, muchos factores. Puede ser que se hayan dado cambios de domicilio. Vuelvo a repetir que eran mujeres que ya habían iniciado una intervención en tiempo 1, con lo cual han tenido 3 años para evolucionar. Se han cambiado de domicilio, no estaban disponibles, fueron ilocalizables. Entró en vigor de una manera bastante importante la Ley de Protección de Datos, con lo cual los centros no tenían los datos actualizados y eso también dificultaba la consecución de los nuevos datos. Podían haber cambiado de número de móvil y nosotros no lo teníamos, etcétera, etcétera. Isabel dice que el ciclo sea diferente que el de los sujetos normales implica un mayor nivel de estrés, aunque los niveles sean menores por la mañana. A ver, no acabo de entender, Isabel. Sí, veo que te estás refiriendo al cortisol. Sí, pero es decir, ese es el quid de la cuestión. Es decir, si las mujeres tienen depresión porque su sistema fisiológico no es adecuado y es muy poco resistente al estrés, o si es al revés, ¿vale? O si la depresión genera los cambios en su sistema fisiológico. Ese es el quid de la cuestión. Sí, pero los niveles de depresión, como son una depresión leve, en un principio también hay diferencias en las mujeres que tienen comorbilidad, pero en este caso las diferencias en este grupo de mujeres es, para hacer el nivel de depresión que tienen, el cambio es muy grande. Ahí es donde tenemos que trabajar para ver qué está pasando. Sí, difieren. Sí, la verdad es que da para muchas preguntas ese resultado. Y que intentaremos explicar con los análisis de mediación y de moderación. A ver. Bien, el nivel de cortisol se espera que sea bastante elevado por las mañanas, porque ese es un poco complejo, la verdad. Lo es. No es que parezca un poco complejo, es que lo es, Isabel, sí, lo sé. Sí, en un principio el hecho de que sean los niveles, como veis aquí, en esta diapositiva que os vuelvo a poner, los niveles por la mañana son más bajos en este grupo, ¿vale? Y en cambio son más altos en este grupo, con lo cual hay una respuesta que no está siendo muy adaptativa y muy lógica con el ritmo que tiene a nivel normal esta hormona. Se esperaría a un nivel normal que los niveles fuesen altos por la mañana y por la tarde fuesen bajitos, ¿vale? Como los de las mujeres control. Y como veis, estas tienen una respuesta amortiguada del estrés por la mañana. Es decir, que ya directamente no se están preparando de una manera adaptativa para el día que les viene por delante. Y por la tarde tampoco, que los mantienen elevados y tendrían que estar más bajos. Es decir, los niveles de cortisol por la mañana lo que nos están indicando es que nos vamos a preparar para el día, ¿no? Es decir, para movilizar nuestra energía, para ponernos en marcha y todo eso. Bien, eso en niveles normales es adecuado porque es el ritmo de la hormona, ¿vale? Os tenía que... Qué pena. Para la próxima os pondré un gráfico en el que veáis el ritmo circadiano del cortisol. Y por la tarde desciende, es decir, una vez ya alcanzado su pico máximo, entre las 8 y las 9 de la mañana ya empieza a descender a lo largo del día y una curva.
Entonces, como veis, por la tarde esos niveles están más elevados que en el resto. Han bajado porque la hormona, evidentemente, su ciclo natural es bajar, pero se mantienen más elevados. Es decir, que no baja todo lo que tiene que bajar. Con lo cual, digamos que mantiene a la mujer con esa respuesta de estrés. Te he respondido, Isabel, ya sé que es complejo. Y además las hormonas fluctúan tanto, hay que verlas también en su contexto. No, en este caso no sube todo lo que tiene que subir. Claro, hay una respuesta desadaptativa. No está preparando a la mujer para su adaptación, para su día. Sí, claro. Y es que son estas, es que son las mujeres de la depresión, esas son las que nos han traído de cabeza, ¿no? Bueno, en realidad que hay un resultado que tenemos que continuar viendo, que está pasando con esta muestra. Sí, exacto, lo destrozan. Sí. Rompe el ciclo, sí. Todo lo que se supone que sería esperable está por los aires ahora mismo en ese grupo, sí. De nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? Es densito, yo lo sé. Ya no sabía cómo hacerlo para que os resultara más ligero, pero quería que vierais cómo unas preguntas nos han ido llevando a otras y cómo eso se ha ido reproduciendo en un cambio en las variables. Es importante, eso normalmente no se explica así del tirón. Explicamos un trocito en un momento concreto. Hay muchos datos, lo sé. Y los que se han quedado por el camino. Y la situación de estrés que viven las mujeres, ¿no les afecta a algunas de ellas a la hora de tener la menstruación y en los niveles de cortisol? Sí, claro. Es decir, muchas de ellas podían llegar a tener amenorrea, ciclos irregulares, en fin, claro. Sí que se les afectaba en ese dolor vaginal, a nivel ginecológico. Nosotros aquí os hemos puesto los síntomas físicos, pero si vais a los artículos podréis ver que nosotros analizamos los síntomas en función de los sistemas. Del sistema ginecológico, evidentemente, también se veía bastante afectado. Sí, claro que están afectados los niveles de cortisol, evidentemente. Las mujeres víctimas de violencia de pareja tienen una respuesta continuada y evidentemente eso se refleja también en un impacto en el resto de sintomatología física y mental. Sí, claro. En cuanto al sistema inmune, aquí se han expuesto también los resultados. El sistema inmune, en este caso, se ha estudiado a través de la capacidad de neutralización del virus herpes simple, de la cantidad de inmunoglobulina A específica para ese virus, y es decir, la capacidad que tiene la mujer de generar anticuerpos para ese antígeno, y también la cantidad de inmunoglobulina A total. Así es como nosotros, en este caso, porque el sistema inmune se puede, igual que el sistema endocrino, nosotros hemos escogido un par de hormonas. En el sistema inmune escogimos la capacidad de neutralizar el virus del herpes simple y la inmunoglobulina específica.
Y evidentemente, como habéis visto a lo largo de la presentación, la capacidad para neutralizar el virus en las mujeres víctimas de violencia de pareja es menor. O sea que están más expuestas a las infecciones, etcétera. Ay, vaya. Bueno, la grabación imagino que como estará todo, lo podrás repasar, Mar, no te preocupes. Sí, mujer. Y si no me preguntas lo que quieras en el foro. Si no tenéis más preguntas, si no, bueno, me lo podéis preguntar en el foro. Muy bien, Mar. Estupendo. Muy bien. Genial. Pues muchas gracias por vuestra participación y por vuestro interés. Y si necesitáis cualquier otra cosa, me tenéis en el foro. Me alegra que os haya gustado. Un saludo. Hasta luego.